Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema como la justicia transicional, un tema que se empieza también a tener mucha presencia en la discusión mexicana, en los medios de comunicación, en blogs, en periódicos. Para este tema tengo el gusto de contar con la presencia de una experta y un experto en la materia. En primer lugar, presento a María Camila Moreno, directora de la oficina en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional. Tiene experiencia en instituciones públicas tales como la Presidencia, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, y en agencias internacionales como la IDH, la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional, ACNUR y PNUD. Bienvenida, Camila. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. En segundo lugar, presento a Andrés Díaz Fernández, consultor en Derechos Humanos. Ha sido consultor para la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es docente de asignatura en el TEC de Monterrey y en la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde también es coordinador de la Clínica de Derechos Humanos. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Roberto. Un saludo a ti, a toda la audiencia, un saludo también a Camila. Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Camila, me gustaría empezar esta introducción al tema de la justicia transicional contigo. Si nos pudieras explicar qué es la justicia transicional y si existe una sola definición aceptada de justicia transicional. Gracias, Roberto. Bueno, la justicia transicional hace parte, diría yo, del campo de los derechos humanos y es un campo relativamente nuevo, digamos, como concepto, si bien, digamos, hay una experiencia de tiempo atrás que podríamos decir tiene que ver como con sus orígenes, pero digamos, básicamente, cuando hablamos de justicia transicional, estamos hablando de una serie de mecanismos extraordinarios para poder enfrentar asimismo situaciones extraordinarias que normalmente tienen que ver con un pasado de graves violaciones a los derechos humanos, un pasado de atrocidades que las sociedades deciden enfrentar en un momento político particular y que no es posible enfrentar con los mecanismos ordinarios con los que cuentan los estados. De allí la necesidad de crear mecanismos extraordinarios como las comisiones de la verdad, como tribunales especiales, durante muchos años, tribunales internacionales que fueron los que se crearon para que los responsables de esas atrocidades rindieran cuentas ante la sociedad y la justicia. Hoy por hoy es más común encontrar mecanismos nacionales, tribunales especiales en las jurisdicciones nacionales para hacer frente a esa necesidad de cerrar la brecha de impunidad cuando se trata de estas atrocidades o graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al VIH. Igualmente, estamos hablando de programas de reparación, por ejemplo, de reparación a las víctimas de esas graves violaciones a los derechos humanos, programas que requieren de políticas públicas dirigidas especialmente a las víctimas con recursos destinados para esa reparación, porque claramente en situaciones de transición, y eso también es importante mencionarlo, aunque no siempre las transiciones son claras, cuando una sociedad está transitando de un conflicto armado hacia la paz o de un régimen autoritario hacia la democracia, pues normalmente se encuentran debilidades o insuficiencias en las entidades que tienen la responsabilidad de atender a las víctimas, es decir, que con las instituciones y los programas ordinarios difícilmente es posible atender, por ejemplo, una situación que suele ser común en estas transiciones, que es la masividad de víctimas, y por eso la necesidad de crear programas especiales de reparación o programas especiales de búsqueda de personas desaparecidas también. Entonces son una serie de mecanismos que buscan garantizar en circunstancias políticas especiales de la mayor manera posible los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Muy bien, Camila, gracias por esta buena introducción. Andrés, me gustaría que ahondaras en los orígenes de la justicia transicional. Ya María Camila nos dio un buen panorama de qué se trata la justicia transicional, pero ¿a dónde nos tenemos que remontar
digamos, ella dijo que es reciente, pero ¿cuáles serían las experiencias tal vez pioneras en esta materia? Claro, Roberto. Pues bueno, el término de la justicia transicional ya nos lo explicó Camila ciertamente y ha tenido también todo un debate histórico sobre cómo se ha podido visualizar esta aparente transición, este traslado de un estadio, de una forma de estar en un régimen de no democracia hacia uno de donde sí existe democracia, pero más que democracia, incluso Estado de Derecho. Digamos, en la historia reciente lo hemos podido visualizar más a partir, digamos, de temas como después de la Segunda Guerra Mundial, los tribunales de Nuremberg, donde también coincidía, digamos, va de la mano con el término de los crímenes de lesa humanidad, esa definición que también en algún momento utilizaba Primo Levi, que era una persona que había sobrevivido al Holocausto. También lo vimos cómo sucedió en los tribunales de Ruanda después de estas masacres intertribales que existían también en esos países, en ese país, en Ruanda, en África, en Yugoslavia, lo hemos visto también con estos tribunales. Entonces, estamos hablando de periodos donde se han cometido delitos graves, delitos de alto impacto, delitos que tienen que ver con lo que comentaba Camila, con la desaparición, con la tortura, desde el Estado, crímenes de lesa humanidad, es decir, delitos, faltas, afrentas contra la propia esencia de la humanidad en su individuo y en colectivo. Digamos, no son casos aislados. Camila mencionaba el término de lo masivo, y entonces vemos cómo es importante también visualizar que es toda una política de Estado encaminada a erradicar cierta parte de la población. Ya por otra parte, digamos, después de esos momentos existe, digamos, una toma de poder distinta y que para desligarse de ese pasado de criminalidad han tenido que recomponer la historia. Y una de esas formas tiene que ver con los tribunales. Por eso es que mencionamos los tribunales de Nuremberg, o los de Ruanda, o por la ex Yugoslavia, inclusive en Sudáfrica. En América Latina, obviamente también lo hemos visto, está el caso Argentina, está el caso Uruguay, más recientemente Colombia, y bueno, también tenemos estos grandes retos para poder aplicar en México. No solo tiene que ver con tribunales, no solo tiene que ver con acciones de justicia, es una parte fundamental, es una parte que se tiene que considerar para la justicia transicional, realmente que estemos transitando, y me gustaría ponerlo así, que sea un verbo en gerundio, que estemos transitando, que realmente esté un proceso de cambio actual y que nos pueda recordar estos principios que ya decía Camila, la verdad, la justicia, la no repetición, las garantías, también la reparación de las personas. Últimamente también se ha incorporado la cuestión de la memoria o la memorialización como elementos fundamentales. Esos deben estar, de hecho, presentes en la sociedad, y los periodos que le llamamos de justicia transicional no lo recuerdan. Muy bien. Camila, no me queda claro, me gustaría si nos puedes aclarar para el público también, si es necesario que haya un conflicto armado previo para que sea necesario tomar medidas de justicia transicional, o puede haber situaciones en las que se haga necesario medidas de justicia transicional sin que haya un conflicto armado previo. Sí, Roberto, esa es una pregunta muy interesante porque, como decía Andrés, si nos vamos un poco a los orígenes del concepto, pues nos tenemos que ubicar en nuestro continente. De hecho, el concepto surge en realidad en el continente latinoamericano y más exactamente se deriva un poco de las experiencias especialmente de Chile y Argentina. Es decir, el concepto surge cuando la transición era de un régimen autoritario, de una dictadura a la democracia. Luego, si se quiere, el concepto se traslada a otro contexto, que es el contexto africano y las guerras postcolonización y luego, digamos, los conflictos armados en diferentes países de África. Entonces, ya ahí no estamos hablando de una transición de una dictadura a una democracia, sino estamos hablando de transiciones de conflictos armados internos, en la mayoría de los casos, o internacionales en algunos, a la paz. Pero hoy por hoy este concepto, digamos, ha sido
diría yo, desafiado por la realidad. O sea, ya hoy no es tan fácil identificar esas transiciones de manera tan clara, es decir, que vamos a pasar de un estado A un estado B, o una situación A una situación B. Hoy por hoy estamos hablando de justicia transicional y de los mecanismos de justicia transicional, incluso en contextos en donde la transición no es clara. Y es cuando, sobre todo, existen, a mi modo de ver, dos condiciones. Una demanda muy fuerte de las víctimas, una demanda por verdad, por justicia, por reparación, por memoria, como decía Andrés, por garantías de no repetición, y un Estado que, y sería la segunda condición, que está, digamos, que existe más bien una voluntad política para atender esa demanda de las víctimas, pero que no es posible atenderla con los mecanismos existentes, sino que hay que recurrir a estos mecanismos extraordinarios que nos propone la justicia transicional. Incluso en situaciones tan complejas como Siria, hoy por hoy existe una demanda muy importante de organizaciones de víctimas por conocer la verdad de qué ha pasado con las personas desaparecidas, porque empezar a documentar casos para en un futuro poder llevar a algún tribunal a los responsables, y es una demanda hoy. No hay transición en Siria, es una situación súper compleja y podríamos mencionarte otros casos, pero hay una necesidad de empezar a abordar ese pasado y ese presente de atrocidad y para garantizar esos derechos de las víctimas, porque los derechos de las víctimas permanecen en el tiempo, incluso cuando han sucedido las atrocidades tiempo atrás. Un caso muy interesante es el Español, por ejemplo. Hoy por hoy, incluso una nueva generación, la generación de los nietos de personas que fueran desaparecidas durante la guerra civil y fueron desaparecidas por el régimen franquista, hoy demandan verdad. Y pues la transición española lleva años, ¿no? Esa demanda permanece y por eso ya hoy no es, digamos, un campo exclusivo de las transiciones políticas, sino son también mecanismos que le permiten a las sociedades enfrentar ese pasado de atrocidades y enfrentar la masividad de violaciones a los derechos humanos. Y eso también es muy importante, porque normalmente cuando se desborda la capacidad de las instituciones del Estado, de las instituciones de justicia, de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas, pues se necesita recurrir a estos mecanismos extraordinarios. Muy bien. Andrés, ¿qué nos aporta el derecho internacional para este tema? ¿Qué elementos, qué beneficios podemos obtener de pensar la justicia transicional con el derecho internacional de los derechos humanos? Claro, el derecho internacional de los derechos humanos, que también Camila decía como el DIDH, para decirlo de forma rápida, ha tenido una intervención muy importante en lo que tiene que ver con estos procesos de transicionalidad. Por una parte, es reconocer que un país que está emergiendo de este periodo de violencia también tiene que tener otro tipo de colaboraciones. En ese sentido, la ONU, por ejemplo, no ha sido reacia, ha sido más bien un órgano impulsor también de que existan este tipo de medidas de justicia transicional, de que existan otro tipo de medidas para la verdad y sobre todo para el fortalecimiento de los estados. A veces se piensa, quizá de manera errónea, que cuando existe un cierto tipo de apoyo, de participación de parte de organizaciones públicas internacionales como la ONU o inclusive de algunas otras asistencias específicas de otros países, de otros estados, de otras organizaciones, está teniendo una situación de intervencionismo o está también proponiendo quizá que no se fortalezcan las capacidades internas. Eso no es así. Más bien, la utilización tanto del derecho internacional como del apoyo concreto específico para estos procesos es absolutamente necesaria. Por una parte, los estados que están saliendo de una situación de violencia extrema causada por también el propio Estado o avalada por el Estado, o inclusive después de un periodo de debilitamiento total por
otras fuerzas internas que causaron muchos daños en la población, es decir, estos casos de crímenes de lesa humanidad o casos de violencia masiva, pues necesitan también tener varias formas para poder encontrar una depuración, para poder encontrar también asistencias específicas, para poder también tener una forma de poder sobresalir. Tenemos asistencias que van a ir del carácter económico, por ejemplo, pero sobre todo asistencias que tienen que ver contra la impunidad. Fiscales, personas que puedan apoyar en la investigación concreta de estos crímenes. Tenemos el caso, por ejemplo, en Guatemala, la CICIG, o por ejemplo también casos en donde vemos la depuración como parte de lo principal de las instituciones que se han ido encargando también de estas violencias. Entonces, el derecho internacional provee una serie de mecanismos, tenemos también un gran compendio de experiencias internacionales, pero de lo que se trata es que se implementen en los países y que los países las adquieran, las apropien y puedan generar un proceso de transicionalidad de acuerdo a su propia cultura, de acuerdo a sus propias necesidades y a sus propios retos. Muy bien, bueno, es momento de hacer un primer corte. Creo que hemos hecho una buena introducción al tema de justicia transicional. A quienes nos escuchan, les pido que me manden sus comentarios a mi cuenta de Twitter rniembro1 o a hashtag JusticiaTV y ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando sobre el tema de justicia transicional. Camila, me gustaría que retomáramos la conversación contigo, nos dijeras cuál es la relación que existe entre la justicia transicional y las amnistías. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de amnistías? ¿Podrías darnos algún ejemplo para comprender esta relación? Bueno, Roberto, este es un tema muy, muy interesante y a la vez complejo. Y rápidamente me quiero referir un poco a los antecedentes. Como ustedes bien sabrán, en la mayoría de los casos, cuando se terminaban conflictos armados, bien sea vía negociación o o porque una de las partes, digamos, se imponía sobre la otra, solía recurrirse a la figura de la amnistía. Y la amnistía es ese mecanismo jurídico mediante el cual se perdonan los delitos cometidos. Y normalmente lo que veíamos era amnistías totales, es decir, cero rendición de cuentas, cero judicialización, simplemente se hacía un poco una tabla rasa, digamos, de las responsabilidades con el propósito de que se pudiera, digamos, seguir en la transición y en la transformación de las condiciones que habían dado origen, digamos, a los conflictos o a las negociaciones. Pero el campo de los derechos humanos cada vez ha sido más, digamos, si hay un reclamo, también había un reclamo de la comunidad internacional y de las víctimas, porque esas amnistías, pues incluso incluían los delitos más graves. Y existe una serie de instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y de lucha contra la impunidad que la mayoría de los estados han suscrito, que prohíben la amnistía de los delitos más graves, de las graves violaciones a los derechos humanos, a las graves infracciones al derecho internacional humanitario. Hoy es claro, no solamente en términos jurídicos, sino diría yo, como una ética global, en el sentido de que no es posible perdonar ese tipo de delitos y que los responsables deben rendir cuentas ante las víctimas y ante las sociedades por esos graves delitos. Entonces, la amnistía sigue siendo una herramienta muy importante que además facilita las negociaciones y facilita el tránsito de la guerra a la paz. De hecho, el mismo derecho internacional humanitario prevé en uno de los artículos del protocolo segundo, el 6.5, que a la finalización de los conflictos armados se deberá promover la amnistía más amplia posible, pero siempre teniendo la claridad de que esa amnistía más grande posible no puede incluir crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. Entonces, hoy por hoy,
Esa, digamos, es nuestra base. La amnistía, como mencionaba anteriormente, es un mecanismo importante en las transiciones políticas. Hace parte en la mayoría de los casos de los procesos de negociación. Menciono el caso de Colombia, mi país. Como ustedes saben, hace 5 años se firmó un acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, la guerrilla más antigua del continente, después de 50 años de guerra. Y la negociación, el acuerdo, incluyó 2 componentes muy importantes. Un componente de amnistía para los delitos amnistiables, siempre dejando por fuera los graves crímenes, pero fue una parte de la negociación muy importante porque en nuestra Constitución el delito de rebelión es un delito que puede ser amnistiado y este era una demanda, una exigencia mejor, muy fuerte en la negociación de las FARC. Entonces, tenemos un componente muy robusto de amnistía, pero al mismo tiempo se acordó un mecanismo de judicialización de las graves violaciones de los derechos humanos, de los crímenes de guerra, de los delitos de lesa humanidad, porque era claro que esos delitos tenían que ser judicializados, porque pues es una responsabilidad del Estado colombiano honrar sus obligaciones con la comunidad internacional, con las víctimas, y al mismo tiempo era una decisión de las FARC para garantizar su misma seguridad jurídica. Por eso hace parte, digamos, de todo el diseño de la justicia transicional, poder tener amnistías, pero al mismo tiempo mecanismos robustos y fuertes de judicialización de los crímenes graves. Qué interesante esto que nos dices, Camila, sobre todo en la experiencia tan importante de Colombia, sobre la cual más adelante además te pediré que ahondes, pero estas dos pilares, digamos, amnistías por un lado, pero a la vez justicia por el otro, porque creo que por lo menos en algún momento en México se ha puesto la discusión como si fueran un dilema, digamos, tendríamos que escoger por una u otra, pero como dices, pues ustedes tienen una experiencia en la que van de la mano, digamos, ¿no? Y ahora te pediré que nos ahondes más. Andrés, hay una relación, creo, importante para el público que podamos comprender, la relación entre justicia transicional, rendición de cuentas y ataque, digamos, a la impunidad o combate a la impunidad. ¿Cómo harías la relación entre estos 3 conceptos y digamos, explicárnoslos, ¿no? ¿En qué consisten? Claro, Roberto. Pues sí, y coincidiendo también con lo que acaba de decir Camila en el periodo, o uno de los periodos colombianos que también tienen que ver con las transiciones, la impunidad genera que exista un estadio en donde no se pueda avanzar hacia un marco del Estado de Derecho, hacia un marco donde los derechos humanos y todo tipo de organización y estructura pegada a la ley estén dentro de la sociedad. Entonces la impunidad de por sí ya es, digamos, representa el pantano en donde la sociedad no puede caminar hacia otro tipo de estadio. Por eso la justicia transicional podría ser vista como esta forma en la que podemos transitar, podemos sacar toda la cuestión de la impunidad, podemos ir abatiendo esos delitos que han quedado ahí. ¿Qué es entonces la forma en la cual podría ser entonces la forma en la que la impunidad pudiera ser abatida? Bueno, está este concepto de la rendición de cuentas. Y para hablar de rendición de cuentas tenemos que hablar de personas perpetradoras, de los perpetradores. Obviamente va a haber diferentes y distintos niveles en esto, ¿no? Hay personas que quizá pertenecieron a esta comisión de grandes crímenes debido a que no encontraban alguna otra opción o fueron amenazados para cometer algún tipo de acción dentro de esta comisión masiva de delitos. Hay personas que más bien fueron quienes supervisaron acciones, pero también están las partes ordenadoras. De hecho, el derecho penal y la Suprema Corte también ha tenido ahí varias oportunidades de poderse pronunciar al respecto, reconoce los distintos tipos de participación. Ahora, eso es para más o menos entender cómo las personas, cómo posibles perpetradores han participado de estos tipos de crímenes. Pero también es necesario poder nombrar las faltas, poder decir qué fue lo que pasó.
Hemos hablado de desapariciones forzadas, hemos hablado de tortura, hemos hablado de ejecuciones, de desplazamiento, de violaciones sexuales, todo dentro de un contexto de alta criminalidad y que permanece en la impunidad. Entonces, la rendición de cuentas tiene que pasar primero por reconocer que existieron estos tipos de delitos, que existió este tipo de actos. Un país que no reconoce la gravedad de estos hechos difícilmente está dando un paso en contra de la impunidad. También para nombrar estos crímenes está, digamos, el marco jurídico nacional y, como me preguntabas hace algunos instantes, también el marco jurídico del derecho internacional, que nos ha dado también toda una noción de cuáles son estas faltas. Los países que han podido firmar, por ejemplo, el caso México, colombiano, son de los países que también firman muchos tratados internacionales, pues tenemos un marco jurídico amplio para conocer esto. Entonces se tiene que nombrar, pero el nombrar el delito no es lo único, se tiene que sancionar. Esto es parte de la rendición de cuentas. Entonces, el sancionar nos da también toda una idea, porque pareciera, y iniciando también con la pregunta que hacías, pareciera a veces que se le deja a la víctima esta dificultad entre escoger entre la verdad y la justicia, cuando ambas son necesarias y ambas tienen que ser partes de un mismo proceso. Pero a veces se parece que estamos en el dilema entre, pues vamos a escoger verdad para que me cuenten, pero no me van a contar si van a saber que van a ser sancionados, ¿no? Entonces, esa es una parte importante. Se tiene que reparar y bueno, para eso también se tendría también que tener qué tipo de derecho, de qué maneras también podemos interpretar el derecho específico para poder salir de esta impunidad que existe, ya sea de derecho, como estas amnistías, o incluso de facto cuando no se hace nada. Muy bien, ahora en la siguiente ronda te preguntaré cuál es el papel de las víctimas, Andrés, ya que lo mencionabas en este tema. Pero bueno, antes de ir a esa pregunta, Andrés, me gustaría, Camila, que nos explicaras cuál es la relevancia. Yo creo que hay dos derechos, pero ya nos dirás si hay otros derechos involucrados que sean tan importantes. Por un lado, el acceso a la justicia y por el otro, el derecho a la verdad. Creo que son dos conceptos importantes que tendríamos que clarificar, entender para cuando hablamos de justicia transicional y por qué su relevancia en este caso en concreto. Sí, Roberto. Incluso yo añadiría el derecho a la reparación, ¿no? Estos son, y quisiera también mencionar que los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición no son derechos que se inventa la justicia transicional, son derechos de hecho, que están consignados en los instrumentos internacionales de lucha contra la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos. Cualquier víctima de una violación de derechos humanos le asiste, digamos, o debería tener mejor la garantía de esos derechos a la verdad, a la verdad que significa saber qué fue lo que pasó. No solamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la victimización, sino las explicaciones que le permiten a la víctima y a la sociedad, porque también es un derecho de la sociedad, poder entender por qué sucedió lo que sucedió, cuáles son las explicaciones, las causas, cuáles son los distintos perpetradores, tanto directos como indirectos, cuál es el contexto que puede explicar lo que sucedió. Es decir, estamos hablando de una verdad judicial que va más allá de la determinación de quién le hizo qué, a quién, cuándo, cómo y dónde, sino de una verdad que sea capaz de explicar, de ofrecer una interpretación a las víctimas y a la sociedad sobre lo que sucedió. Es muy importante porque sobre la verdad es que se puede edificar una nueva sociedad, sobre la verdad es que podemos edificar una sociedad en paz, una sociedad justa, una sociedad en la que todos somos reconocidos. Una manera también de garantizar, digamos, que estos derechos efectivamente reconocen a las víctimas es partir de que el derecho a la verdad está dignificando a las víctimas, está reconociendo el dolor de las víctimas y eso es muy importante. O sea, una sociedad que no le da espacio a la verdad difícilmente va a poder transformar las situaciones que dieron origen a esas violencias y violencias además que siguen sucediendo. De allí también la relación que existe entre la verdad y la no repetición. O sea, si queremos que lo que está pasando o lo que ocurrió no vuelva a pasar, pues tenemos que hacerle frente a esa situación y la mejor manera de hacerlo es
esclareciendo lo que pasó y ofreciendo la verdad necesaria. Y luego está la justicia. Hay un reclamo y en América Latina, sin duda, hay una brecha de impunidad enorme, digamos, yo creo que es un común denominador de nuestros países, en unos más que en otros, pero existe una demanda de las víctimas por que los responsables rindan cuentas ante la justicia, que sean judicializados. Además, porque existe una obligación de los estados de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos. Nuestra Carta Americana obliga a los estados a luchar contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, hay una obligación de tipo jurídico de los estados, pero hay una obligación ética y moral de las sociedades porque los graves crímenes no queden en la impunidad, que los responsables sean judicializados, que los responsables en la medida de lo posible, y ya dependerá de los distintos diseños, reconozcas también su responsabilidad. Y finalmente y rápidamente me hago referencia al derecho a la reparación, que es muy importante. La reparación del daño causado, la reparación de los efectos que genera la victimización, es fundamental también para poder transitar hacia una sociedad justa, hacia una sociedad que reconoce sus responsabilidades también en materia de violaciones de derechos humanos y que pone en el centro a la víctima que requiere ser reconocida y reparada. Sin duda. Y enfatizaría una de las cosas que dijiste, Camila, que es que son obligaciones estatales, digamos, no son llamadas a misa, como decimos en México, porque por lo menos en el artículo primero constitucional de México, pues ya es una obligación clarísima desde 2011 que hay que investigar, sancionar, reparar las violaciones a derechos humanos. Andrés, ya te había anunciado la pregunta, pero me gustaría que nos digas cuál es el papel que las víctimas deben jugar. Ya Camila ha dicho también varias cosas, pero quisiera que ahondaras en ese papel que deben de jugar en la justicia transicional. Claro, Roberto, las víctimas juegan un papel central. Este papel central es sobre todo dada la condición en la que ellas y ellos han permanecido en el periodo de la transición. Es decir, son las víctimas y el movimiento de víctimas quienes impulsan todo tipo de cambio en el Estado, quienes impulsan que existan estas medidas, quienes impulsan que haya justicia, que exista verdad, que se den avances en torno a la reparación. Son quienes, digamos, interponen las denuncias y esto es posible porque a veces hay momentos en los que un Estado no deja que exista un recurso efectivo para las víctimas. Es peligroso incluso para ellas en algún momento ir a testimoniar y a dar cuenta de algún tipo de delito. A veces lo hacen también con reportajes o la utilización de reportajes periodísticos. De ahí también que los periodistas sean muy importantes en la investigación y documentación de estos procesos. También algún tipo de manifestación. Es decir, las víctimas son, y el movimiento de víctimas son quienes impulsan la transicionalidad. Entonces, se les debe de colocar como el eje principal, el eje central de todo tipo de proceso de transicionalidad. Ahora bien, el propio proceso debe ser un proceso reparador para ellas y ellos. En este proceso deben de contar con la máxima participación, tienen que tener también las consultas por parte del Estado, de acuerdo a las necesidades. Estos procesos de transicionalidad política, estos procesos de cambiar un poco el Estado de Derecho o llegar hacia el Estado de Derecho, a veces no se va a corregir en 3 años, ni en 6 años, ni en el periodo gubernamental que corresponda, sino son procesos que son de larga data. Entonces es importante volver a situar a las personas víctimas en estos procesos de consulta, preguntarles cómo son sus necesidades, de qué maneras también están viendo esta justiciabilidad y no dejar de atender sobre todo lo que es la verdad, lo que es la memoria como ejes principales. La verdad y la memoria se les debe a ellas y ellos como víctimas, pero también a la sociedad en su conjunto. En este sentido, y me gustaría recalcar el hecho de que las víctimas principalmente en estos procesos pueden ser los ejes principales de transformación de un Estado. Así es, y creo que también dices algo muy importante, Andrés, que es pensar la justicia transicional, digamos, a mediano o largo plazo, ¿no? Y eso conlleva, digamos, algunas dificultades, yo creo, por las apuestas que pueden consistir en términos
digamos, de cálculo político, pero creo que se debe pensar así, que muy probablemente durará más de un gobierno, un sexenio, y que así deberíamos, así tal vez se debería de asumir. Camila, hay otro tema, ya lo mencionaste en tu intervención pasada, que es muy importante, el tema de las reparaciones. Me gustaría que ahondaras, digamos, lo abordaste al final de tu intervención, pero me gustaría, creo que merece la pena ahondar en cuáles son el tipo de reparaciones que son fundamentales cuando se habla de justicia transicional y también de la no repetición, ¿no? En particular. Sí, Roberto. Bueno, las reparaciones incluyen tiene varios componentes. La indemnización, por ejemplo, que la indemnización suele ser, digamos, una compensación de tipo monetario, con el propósito de poder reparar el daño causado. Hay pues una larga experiencia en indemnización o reparación monetaria, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay todo un desarrollo de estándares, de criterios para poder tasar el daño, para poder identificar ese daño y poder establecer la compensación monetaria. Eso, digamos, es claro en las reparaciones judiciales, pero cuando un Estado se enfrenta a la masividad de víctimas, ¿no? Cuando tiene que reparar, por ejemplo, en el caso colombiano, 9 millones de víctimas, pues la reparación judicial o vía el contencioso administrativo, pues se vuelve un imposible. Entonces ahí surgen los programas de reparación administrativa, que son reparaciones, digamos, que también buscan indemnizar, pero que establecen, digamos, unos montos estándar, y que al final terminan siendo también un poco simbólicos, en tanto que pues ningún dinero del mundo puede compensar, por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Siempre, digamos, siempre la indemnización va a tener un componente simbólico. Está también la restitución. La restitución es otro componente de la reparación muy importante. Restitución de bienes, por ejemplo, restitución de tierras, restitución de derechos que han sido vulnerados a las víctimas. Están también las medidas más de carácter simbólico y de, por ejemplo, de atención psicosocial también, los reconocimientos de responsabilidad también como parte muy importante de la reparación. Es decir, que en la medida de lo posible, pues lo que hay que buscar es una reparación integral que incluya todos los componentes, porque no siempre será suficiente la indemnización monetaria si no hay el reconocimiento de responsabilidad, si no hay medidas de tipo como la atención psicosocial en casos de graves violaciones a los derechos humanos, si no hay también restitución de los bienes cuando estos fueron despojados. Es decir, un programa de reparación tiene que incluir todos esos componentes y tiene que también pensarse sobre la base de la realidad, digamos, qué es lo que un Estado realmente es capaz de cumplirle a las víctimas, porque creo que aquí hay algo fundamental y es que la reparación también tiene que ser entendida como la restitución de la confianza de las víctimas en el Estado. La victimización tiene un efecto que suele ser muy invisible, pero es el efecto en el rompimiento, si se quiere, de los lazos de confianza, de la confianza en las instituciones, de la confianza en el Estado de Derecho, de la confianza también en la sociedad. Entonces, la reparación no solamente es entregar un cheque a las víctimas, sino es también la posibilidad de que la víctima vuelva a confiar en el Estado, como un Estado que es capaz de protegerla, que en su momento no lo hizo, pero que ahora tiene la capacidad y la voluntad de reconocer el daño que se le causó, aun cuando la victimización no haya sido producida por el mismo Estado. El Estado tiene una obligación con todos sus ciudadanos y ciudadanas de protegerlos y de garantizar sus derechos humanos. En esa medida, el mensaje que acompaña a la reparación es un mensaje fundamental, que además tiene que ver con el segundo
punto que mencionas, Roberto, y es el de las garantías de no repetición. Una sociedad que es capaz de restablecer esos lazos rotos, ¿no? De recomponer el tejido social, de recomponer la confianza en las instituciones, es una sociedad que tiene mayores posibilidades de que las atrocidades no se vuelvan a cometer. Por supuesto, como ya mencionábamos anteriormente, ahí la verdad juega un papel fundamental. Si no entendemos qué es lo que nos está pasando, si no entendemos cuáles son las causas estructurales que explican la violencia, pues difícilmente podemos transformarla, ¿no? Y podemos tomar medidas que realmente garanticen esas transformaciones. Medidas como que suelen mencionarse cuando se habla de garantías de no repetición, como reformas, por ejemplo, al sector de seguridad y defensa, reformas a la justicia, fortalecer las instituciones que garantizan y protegen los derechos humanos. Es decir, una serie de medidas que se deben tomar en los estados para evitar que vuelva a pasar lo que pasó, pero también medidas que tienen que tomar las sociedades. Sin duda, importantísimo este último comentario, Camila, sobre la confianza. La verdad es que creo que es una buena forma de abordar este tema de la justicia transicional. Es un momento de hacer un segundo corte. Ya regresamos. Estamos platicando sobre justicia transicional. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos conversando sobre justicia transicional. Les recuerdo que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter rniembro1 o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Andrés, me gustaría retomar la conversación contigo y nos contaras cuáles son algunas de las experiencias en América Latina notables, relevantes sobre justicia transicional. ¿Qué nos puedes decir sobre ellas? Claro. En América Latina, obviamente, se ha desarrollado mucho este concepto y se han tenido algunas experiencias también notables que nos pueden servir también de ejemplo, en este caso, para el caso mexicano, ¿no? Por una parte, en Guatemala se ha tenido una experiencia de transicionalidad después de un periodo también, bueno, en general se han tenido dictaduras o periodos de totalitarismo en algunos países de América Latina que han marcado también los crímenes de lesa humanidad, pero también, como decíamos hace rato, el impulso de la sociedad civil marcado por las víctimas ha podido de alguna manera poder evidenciar, poder visibilizar la comisión de estos crímenes y también avanzar hacia algún tipo de reparación. Finalmente, la reparación siempre ha sido un eje también complicado porque, como sabemos, no es del todo reparable una violación de esta magnitud, pero sí, digamos, se pueden hacer algún tipo de medida para poder darle nombre y para poder salir de ello. Entonces, Guatemala, El Salvador han tenido casos similares en cuestiones de los conflictos internos armados que acontecieron. También podemos tener el caso de Argentina. En Argentina también sucedió algo importante con relación a la transicionalidad. Por ejemplo, cuando estaban debatiendo, y aprovechando que también este es dentro del programa de la Suprema Corte que analiza estos fenómenos jurídicos, cuando se estaba debatiendo también sobre la implementación de estas medidas de carácter también internacional, estos conceptos, digamos, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, la desaparición, la tortura, pues bueno, mucho se hizo también a través del pase que existía, digamos, la implementación de ese concepto internacional a través del marco jurídico interno argentino y de esa manera, con el marco existente, con las leyes existentes en Argentina, se podía también y se dieron juicios en atención hacia esa gravedad que ya marcaba el derecho internacional, pero de acuerdo con el marco internacional. A veces se modifican las leyes en los países, a veces se logra en cierto tiempo, a veces se modifican, pero ya no operan de manera retroactiva, salvo que sea una desaparición forzada de carácter continuado. Pero bueno, esos son algunos de los debates. También Chile ha tenido algunos de estos procesos, Uruguay, Brasil. Lo que nos gustaría también es que existiera más en este tipo de concepto en México. Digo, no menciono Colombia porque aquí está Camila, pero en México también hemos tenido algún tipo de noción sobre esta transicionalidad. Se han tenido oportunidades específicas que no han sido del
todo bien aprovechadas. Digamos, el cambio político en el año 2000 de 70 años de gobierno de un solo partido representaba una idea de poder transicionar, de poder avanzar hacia otro tipo de Estado de Derecho. Si bien han existido algunas legislaciones, digamos, en estos 21 años, si bien ya tenemos algún tipo de marco distinto, un marco jurídico distinto y un movimiento distinto de víctimas, tan no fue, digamos, procesado los temas de los delitos del pasado que a partir del año 2006 llega un periodo mucho mayor de criminalidad en México y tenemos hoy que hablar hoy en día de más necesidad de la transicionalidad política y la transicionalidad de estos crímenes. Entonces, insisto, estas experiencias, Argentina, Chile, Brasil, Guatemala, El Salvador, Uruguay, nos han marcado, Colombia, nos han marcado obviamente una experiencia que en México también se debería visualizar. A veces es distinto, es difícil porque ¿con quién vas a plantear las partes en este conflicto? Sí, en efecto hay experiencias de las cuales podemos aprender. Y una de esas experiencias, Camila, es Colombia. Ya habías mencionado algunas de las notas de la justicia transicional en Colombia, pero me gustaría que ahondaras en tu experiencia. Sí, gracias Roberto. Bueno, pues primero decir que en el caso de Colombia estamos hablando de un conflicto armado de casi 60 años ya, eh, en el que han participado múltiples actores y en Colombia tenemos una tradición ya larga de negociaciones con las guerrillas y con grupos armados. Pero tal vez en esta última negociación que mencionaba antes, que fue la negociación en el 2016 con la antigua guerrilla FARC, tal vez es la primera vez que logramos un diseño integral de justicia transicional. Las negociaciones que se hicieron en Colombia a finales de la década de los 90 con una serie de grupos guerrilleros no incluyeron, digamos, un marco de justicia transicional. De hecho, en la mayoría de los casos, pues esas negociaciones terminaron con amnistías amplias, con la judicialización de algunos delitos ya muy, muy graves, pero en general fueron acuerdos sin un mayor protagonismo de las víctimas. Eran otros tiempos. Hoy por hoy, pues difícilmente se podía haber hecho una negociación sin poner en el centro los derechos de las víctimas. No hubiera sido posible, primero, porque pues existe un movimiento de víctimas en Colombia muy fuerte y además porque hoy sabemos que la sostenibilidad de la paz pasa por el reconocimiento de las víctimas y dos, porque el Estado colombiano tiene una serie de obligaciones internacionales que tiene que cumplir. Entonces ya no era posible ese modelo de negociaciones de los años 90. La negociación llevó a un acuerdo que incluye la creación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que diría yo que es nuestro modelo de justicia transicional, que retoma la experiencia colombiana, porque ha habido, digamos, momentos en los que se han hecho importantes esfuerzos de atención y reparación a víctimas y también se nutre de la experiencia internacional. Es un sistema integral que incluye la creación de una comisión de la verdad que entrega su informe final ahora en noviembre de este año. Una jurisdicción especial para la paz, que es un diseño muy innovador, es un sistema, es un mecanismo de justicia nacional que no hace parte de la justicia ordinaria, es una jurisdicción independiente, especial, que tiene, digamos, procedimientos muy sui generis, que buscan obtener la mayor verdad posible. Digamos que el principio central de la Jurisdicción Especial para la Paz es a mayor verdad, menor punibilidad. Es decir, hay una serie de beneficios que incluyen la no privación de la libertad para quienes aún siendo responsables de delitos muy graves, de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, siempre y cuando reconozcan su responsabilidad y hagan un aporte completo a la verdad, pues van a obtener unas sanciones especiales que no incluyen cárcel.
El sistema también incluye la creación de una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, como en México. El tema de la desaparición forzada en Colombia es muy grave. Hay una deuda histórica con los familiares de las víctimas de desaparición forzada, a pesar de los intentos que se ha hecho en el país por avanzar en la búsqueda. Entonces se crea esta unidad, que es una unidad no extrajudicial, que tiene un mandato fundamentalmente humanitario para buscar, encontrar, identificar y entregar de manera digna los restos de personas desaparecidas a sus familiares, una tarea que seguramente va a tomar muchos años. Incluye también la reparación, muy importante. Ya existía previo al acuerdo de paz una ley de víctimas y una serie de instituciones, y especialmente una que es la Unidad para la Atención y Reparación a Víctimas, que tiene bajo su responsabilidad la reparación administrativa. Es un programa administrativo que busca la mayor integralidad posible en la reparación, y ese programa de reparación también está incluido en este sistema integral. Es decir, que están allí todos los componentes funcionando de manera simultánea con enormes desafíos por la masividad de víctimas, por la masividad de hechos, por la masividad de perpetradores, por las debilidades propias del Estado colombiano, en fin, por el contexto político, pero pues vamos avanzando. Pues muchas gracias por este panorama muy interesante sobre lo que se está haciendo en Colombia. Y bueno, es momento de hacer ya conclusiones, reflexiones finales. Andrés, te pediría, tenemos 5 minutos para terminar, entonces te pediría que nos des tu conclusión o reflexión final. Claro. La justicia transicional es este término de transitar de un estadio a otro. Hay veces en las que en los foros, en los debates públicos sobre este término existen, digamos, muchas definiciones o contradicciones. Hay personas que les gusta el término de la justicia transicional, hay quienes lo ven más bien como procesos de simulación de los estados para poderse desligar de sus responsabilidades pasadas, etc. Lo importante de este término y de lo que conlleva es atender a estos elementos básicos, ¿verdad? Justicia, reparación, medidas de no repetición y obviamente también la cuestión de la memoria. Pero recordar que esos elementos fundacionales de la justicia transicional son elementos que debemos de tener en las sociedades todo el tiempo. Nos lo recuerdan estos periodos, pero un derecho penal, un Estado de Derecho en cualquier país debería tener la verdad, la justicia, la reparación también como medidas básicas de todo tipo de cambio de estadio. Entonces, si nos lo recuerdan estos periodos es porque también estamos haciendo nombrar lo que ha sucedido. Crímenes de lesa humanidad, violaciones graves de derechos humanos, delincuencia o delitos masivos. En el caso mexicano, la desaparición forzada, que no fue atendida digamos, de esta época de la llamada Guerra Sucia de los años 60, 70 y delitos que fueron continuados en las últimas décadas se empalmaron con lo que empezó a suceder a partir del 2006, ya con actores más o menos difusos, colusiones entre el gobierno y crimen organizado, etcétera. Tenemos ese gran pendiente y además se yuxtapuso este tipo de criminalidades. Ahora bien, México, sin haber cortado el listón de inauguración de un periodo de justicia transicional, ha tenido algunas reflexiones en ese sentido. Podríamos decir, ha habido avances en cuestión de creación de algunas institucionalidades. Hoy tenemos una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tenemos una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, tenemos una ley contra la desaparición forzada o contra la tortura, tenemos ya el concepto de derechos humanos en mucho del marco jurídico nacional, pero no tenemos quizás ese reconocimiento cabal. Entonces, es importante poder avanzar en ese esquema, poder adoptar las herramientas, adaptarlas a la cultura mexicana y poder seguir dándole el papel central a las víctimas, que son quienes han impulsado estos grandes procesos de justiciabilidad, para que nunca más vuelva a suceder. Muchas gracias, Andrés. Camila, tu reflexión, conclusión final. Bueno, yo diría, para no repetir lo que ya Andrés ha dicho, que lo que estamos hablando es de garantizar los derechos de las víctimas en contextos, digamos, particularmente complejos, sobre todo desde el punto de vista político. Como bien decía Andrés,
cualquier víctima de una violación a los derechos humanos tiene derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición, independientemente de si estamos en una transición o no. Aquí, digamos, lo novedoso, si se quiere, es buscar la fórmula, y para eso cada sociedad, no existe una receta única, cada sociedad, cada estado tiene que encontrar cuál es ese modelo, ese diseño que le sirve para garantizar en situaciones excepcionales de violencia masiva, de transición de la guerra a la paz o de transiciones de regímenes autoritarios a democracias, buscar cómo garantizar los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición. Sin la garantía de esos derechos, difícilmente una sociedad puede transformar las condiciones que están originando esa violencia masiva, esos conflictos armados, o que incluso puede garantizar que no se vuelvan a repetir o no vuelvan regímenes autoritarios. Por supuesto, eso es lo que dice la teoría. La realidad es mucho más compleja. Por eso yo insisto mucho que no hay fórmulas únicas. Lo que le funcionó a Sudáfrica a principios de los años 90, probablemente ni siquiera le funcionaría hoy, en el 2021. Cada sociedad, en cada tiempo, tiene sus propias preguntas y busca la manera de responderlas con diseños que se adapten a ese contexto específico. No hay una receta única, sin embargo, lo que sabemos es que, y nos lo ha enseñado la experiencia y la experiencia comparada, la paz no es sostenible si no ponemos en el centro a las víctimas, si no las reconocemos, si no reconocemos su dolor, si la sociedad no crea empatía con las víctimas y si los estados no responden a su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos. Pues excelente conclusión, Camila, excelente conclusión, Andrés, muchas gracias. Ha sido un programa muy rico en contenido que nos sirve a la audiencia para entender, para poder discutir sobre qué hablamos cuando hablamos de justicia transicional, un fenómeno importante de diseño institucional y que hay distintas experiencias de las cuales podemos abrevar, podemos aprender, pero como bien decía Camila al final, pues tendrá que ser o tiene que ser contextualizado en el país, en cada uno de los países, en el caso nuestro, pues en el caso de México. Les recuerdo que este es un programa que se coordina entre la Suprema Corte y la Oficina de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas en México. Y pues agradecerles que nos hayan acompañado y hasta la próxima.